Buen día, querida iglesia. Aún quedan poquititos minutos para ya pasar a la tarde. Vamos a tener oposición deportiva, a las 12 sucede algo. Pero qué bueno que usted vence la carne, ¿cierto? Aquella tentación y se puede congregar acá. Es tan bueno, es tan sano volver a casa a estar con ustedes. Así que mi corazón se alegra bastante y muy bienvenidos también este primer domingo del mes. Y también a nuestros queridos amigos, hermanos que nos visitan a través del canal YouTube. También Dios les bendiga este mediodía. Si Dios es real, ¿por qué existe el dolor? Si Dios es real, ¿por qué existe la injusticia? Si Dios es real, ¿por qué existen y han existido las guerras? Y si es real, ¿dónde ha estado este tiempo? ¿Dónde ha estado cuando quizás de pequeño o esta semana me pasó aquello? ¿Acaso no es un Dios de amor? ¿Acaso no es un Dios que todo lo puede? ¿Cuántas veces nos han hecho estas preguntas, queridos hermanos? Quizás cuántas veces tú te has hecho estas preguntas. Y por cierto, creo que son difíciles, complejas de responder muchas veces porque estamos sumergidos en un dolor tan profundo que nos cuesta entender razones. Pero espero que en estos breves minutos podamos descubrir un poco más lo que hay en el corazón de Dios ante todas estas interrogantes, ante todas estas preguntas. Como decía el pastor Leo, nos encontramos en una situación mundial trágica, terrible, y por cierto que no es la primera guerra, y tristemente tal vez no sea la última. Y esta situación nos lleva a estar sometidos a un volumen de información que recibimos diariamente y constantemente, que uno se enfrenta a aquella posibilidad de perder esa sensibilidad, aquella capacidad de asombro ante el dolor ajeno, ante el dolor humano. Y es de esperar, hermanos, que no sea así en nuestro corazón, en nuestra mente. Como decía el pastor Leo y oraba, ojalá que podamos seguir intercediendo por esta situación, pedir por paz, pero la paz que solo Dios sabe entregar, que no es la paz de este mundo. Seguir orando porque la iglesia en este tiempo pueda seguir desplegando su función en esta tierra, para que siga siendo usada en poder por Dios para ir en auxilio, no solamente físico, territorial, corporal, sino que también espiritual en esta difícil situación. Pero por si fuera poco, hermanos, existen a su vez muchas otras situaciones que siguen ocurriendo día tras día y que no dicen relación con la guerra. Llueve sobre mojado, dirán algunos. Sigue muriendo día tras día gente por vivir en extrema pobreza. Sigue aumentando la violencia y la injusticia en el mundo, en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestra comuna, en nuestra villa. Anoche, mientras repasaba la predicación, me enteré de lo que sucedió, no sé, se habrá percatado de cómo a raíz de la violencia, a través de un acto deportivo en México, en la liga de fútbol, simplemente porque no hubo la seguridad necesaria, las bandas, las garras, como decimos acá en nuestro país,
se enfrentaron en una batalla campal, dejando casi 2 decenas de muertos, hasta lo que anoche se informaba. Y se veía en las fotografías cómo las familias salían corriendo y los pequeños sin la camiseta de fútbol, porque si es que lo veían con un color determinado, eran capaces de agredirlos hasta la muerte. ¿Cómo? Según una página muy buena de estadísticas, datos macro, por si la desea buscar en algún momento, al 2018 al menos, es la información más actual que existe en la página, acá en Chile cada día se producían 5 suicidios al menos, de los cuales 4 eran hombres. Por tanto, uno mira en 360 grados, escucha toda esta información y no solamente la oímos, sino que la vemos, y estas preguntas iniciales vuelven a surgir en el corazón del hombre. Y si Dios es real, ¿por qué lo permite? ¿Dónde ha estado Dios? ¿Dónde ha estado? Y si hay algo que me gustaría decir en primer lugar, querido amigo, amiga, hermano, hermana, es lo siguiente: el sufrimiento, el dolor humano nunca proviene de Dios. Sí, el sufrimiento humano nunca proviene de parte de Dios. El enemigo astutamente nos ha hecho creer y nos hace aparecer a todas luces que este sufrimiento realmente proviene de Dios, porque desea enemistarnos, porque desea poner cizaña en nuestra mente, en nuestro corazón, para pensar de que Dios no es un Dios de amor, no es un Dios empático, benevolente, de bondad, sino que es un Dios frívolo, indiferente a nuestra realidad, o bien que no existe tal Dios de amor y que todo lo puede. Sin embargo, Dios nunca ha deseado el mal para su creación, nunca ha estado en Él un plan de sentarse en su trono mientras ve a su creación destruirse por completo y viéndolo insensiblemente, casi en una escena frívola de parte de un ser creador. No, nunca ha estado ese deseo, ese pensar en el corazón de Dios. Desde Génesis, de hecho, vemos cómo Dios propició un ambiente, un ecosistema tal que el hombre no necesitaba de nada, dado que todo era provisto de mano directa de Dios, en lo espiritual, en lo físico, en lo emocional, en lo psicológico, un estado perfecto. También en el Antiguo Testamento vemos, y podríamos pasar minutos y horas, hermanos, vislumbrando este sentir de parte de Dios para con el mundo, para con la creación. Vemos dentro de la promesa que Dios le hace a Abraham que en su simiente serían benditas todas las naciones. Toda etnia, toda cultura, en cada latitud estaba el deseo ferviente de parte de Dios de querer bendecir, de querer tener una relación próspera con su creación. ¿Cuántas veces Dios tuvo que tratar de forma especial con su pueblo de Israel? En Jeremías, por ejemplo, Dios dice de sus pensamientos, porque mis pensamientos que tengo acerca de vosotros son pensamientos de paz, sí, y no de mal, no de calamidad. No ha estado nunca en el plan perfecto de Dios el dolor para el hombre y la mujer. En 2 Corintios 8:9 se nos señala que, ya que conocemos esta gracia de nuestro Señor, que aunque era rico, por causa de nosotros, ¿saben qué dice 2 Corintios? Se hizo pobre,
para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos, plenos, completos. Este versículo, que es la base por la cual nosotros desplegamos nuestra visión y nuestra misión con el grupo de jóvenes en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que crea no se pierda, sino que tenga una vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo. En 2 de Pedro 3:9, por mencionar solo unos pocos versículos, se nos señala que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo, miren, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sí, y podríamos seguir y seguir y seguir. Es decir, no es solo que de Dios no provenga el sufrimiento, sino todo lo contrario. Él ha sido en la historia de la humanidad el que siempre ha propiciado, el que ha dado el primer paso para dar una solución ante el problema mayor del hombre. Pero la historia se repite. La historia se repite. A pesar de los avances tecnológicos, la ciencia, cuánto hemos crecido en este tiempo, no hemos querido escuchar a Dios. Le hemos dado vuelta y le hemos mostrado nuestra espalda de indiferencia. Sí. Claman los justos. ¿Y qué hace Jehová? Oye. ¿Y qué hace después de oír? ¿Saben? Los libra de sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Sí. Quizás aquí hay alguien que experimenta un quebranto detrás de las pantallas. Dios está cercano a aquello. Y saben, salva a los contritos de espíritu. Está cercano a aquellos quebrantados de corazón, a aquellos que realmente muestran una sinceridad, algo genuino al expresar esa necesidad interior. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas les librará Jehová. Amén. Salmo 34, del 17 en adelante. Vemos a un Dios que no solamente no desea el dolor, la aflicción del hombre, y que ante una guerra como la que estamos presenciando en este tiempo, se muestra sensible, triste, conmovido, queriendo extender su mano de amor, pero no sabemos cómo llegar a Él. Creemos que es nuestro mérito, creemos que son nuestros valores, creemos que debemos ganarnos algo, pero no, debemos mostrar un corazón arrepentido y necesitado genuinamente y reconocer que en solo Jesús hay salvación y que es el único camino y la verdad y la vida y que nadie va a Dios si no es por Él. Lo segundo que quiero mencionar, y bueno, después de esta introducción, si el sufrimiento no proviene de Dios, podríamos preguntarnos, ¿por qué lo permite? Llegamos a una pregunta que es bastante lógica, ¿cierto? Si Dios es real, ¿por qué existe la guerra? Como tantas otras atrocidades que hemos podido mencionar y que a lo mejor tú has pensado. ¿Cuánta cosa quizás hay de nuestra infancia? Y que Dios no ha podido sanar aún. Dios desea sanarte hoy, sí,
Dios desea sacar, extirpar de raíz ese sufrimiento y poner su paz, su amor. Y Él quiere que sepas que a Él le ha dolido tanto como a ti, pero que no ha sido su propósito, no ha sido su intención. Llegamos a estos enunciados, ¿cierto? Si este dolor no proviene de Dios, ¿por qué lo permite? Por un lado tenemos a un Dios que dicen que es de amor, que dicen que es todopoderoso. Y bueno, y si es real, llegamos a esa conclusión, a esa deducción. La pregunta es, ¿por qué permite que sucedan estas cosas? Muy interesante pregunta. Y ante eso la Biblia también tiene respuestas. Sí, tiene respuestas. Si Dios es poderoso, ¿podría evitar el sufrimiento? Claro que sí, claro que sí. De hecho, creo que muchas veces lo ha hecho y creo que no somos capaces de cuantificar de cuántas situaciones Dios nos ha librado. Pero, sorpresivamente, en otras situaciones, en otras ocasiones, no lo ha hecho. Esta voluntad permisiva de parte de Dios ha actuado y son las consecuencias de nuestras propias decisiones y actos las que nos conducen muchas veces a situaciones de sufrimiento. Muchas veces, si queremos hallar respuesta a esta pregunta, debemos preguntarnos, ¿qué decisiones he tomado yo desde mi juventud, desde mi infancia, como padre, como hijo? ¿Quién me han encauzado en este camino tormentoso o en esta situación en donde no he podido darme cuenta de cómo llegué a tal nivel de dolor? Ahora, y si Dios muchas veces no permite que pasemos por alto el sufrimiento, la pregunta es ¿por qué? Hartas preguntas hoy día, ¿eh? Muchas preguntas. Si Dios en ciertas ocasiones sale a nuestro encuentro, ¿por qué en otras ocasiones no? ¿Por qué? Bueno, no pretendo dar la respuesta a todas las razones. Creo que cuando estemos cara a cara con Dios podremos tener buenas y ricas conversaciones. Sí. Y será el momento y el tiempo en donde Dios querrá mostrar todos los por qué. Pero muchas veces nos da ciertas luces o no responde directamente también. ¿Saben? El dolor, la aflicción muchas veces tiene como propósito forjar un carácter en la prueba. Ya que el propósito de aquel dolor permisivo, ¿sabes qué es? Es que tú crezcas en fe, es que tú madures, es que tú ya y yo no seamos niños espirituales que seamos llevados por cualquier corriente, cualquier viento que nos pueda tambalear, porque es su deseo que Dios crezcas, no solamente en tiempo en la iglesia, sino que en una rica relación con Él, no solamente tomando leche espiritual, sino que alimento sólido. Y la prueba, el dolor, el sufrimiento, muchas veces son los momentos propicios para que tu fe crezca. Sí. Por tanto, no debemos establecer que cuando pasamos por una prueba es algo malo, querido hermano. Muchas veces traemos esta carga emocional, psicológica, de que experimentamos que estamos pasando por momentos de dolor y sufrimiento. Claro, hagamos una separación acá. Si sé que estoy experimentando un dolor por algo que es lógico por lo cual lo estoy experimentando, si no he actuado bien, si no me he portado bien, si no he sido libre de aquellos vicios, no hay mayor explicación. Pero si hay aquel tipo de sufrimiento en donde no lo entendemos, si no miramos al cielo y preguntamos, Dios,
déjame decirte que en aquellos momentos no debemos entender como un sinónimo de aquel dolor, aquel sufrimiento, aquella prueba como algo malo. No. Entendamos aquello primero. Muchas veces este sufrimiento es permitido porque Dios, como dije, está moldeando nuestro carácter. Sabemos bien que el propósito del enemigo, porque sí, hay un enemigo en esto, y no debemos pecar de ingenuos al desconocer que aquí estamos librando batallas espirituales. Hay alguien que te quiere ver destruido en aquella prueba, que reniegues de Dios. Te invito a leer Job. Allí hallarás una situación extrema de vida, de prueba, en donde Dios permitió que su fe fuera probada, pero puso límites al enemigo. No toques su vida. El propósito del enemigo es destruirte en la prueba. Sin embargo, el propósito de Dios es fortalecerte y demostrarte cuán poderoso es Él para que puedas echar tu confianza profundamente en Él y puedas tomar este dolor y transformarlo no solo en una enseñanza para ti, para quienes lideras, para quienes sirves por medio de aquel ministerio, sino que también en su paz. Sí. Muchas veces nos ha pasado, creo que a los padres presentes también, que hemos experimentado cuando nuestros hijos llegan de algún momento totalmente inesperado. Muchas veces pareciera ser siempre que pasa todo esto de noche. Las urgencias, los dolores, las caídas, etc. Que estando en cama, durmiendo, llega un hijo con dolor. Papá, me duelen mis piernas. Pero hijo, ¿qué te pasó? ¿Te caíste? ¿Qué hiciste en el día? ¿Jugaste? No, papá, no me he pegado. Y después que empezamos a descartar todas las situaciones, nos damos cuenta que está creciendo, pues. Sí. El estiramiento de huesos duele. Sí. Y tratamos de consolar, acompañar en aquel dolor, podemos dar un paracetamol, pero qué paradójico, que el crecimiento biológico implique muchas veces un dolor. Sí, y cuando Dios permite aquel dolor en tu vida, puedes crecer, tus huesos espirituales pueden estirarse, aquella musculatura, los tendones pueden ser fortalecidos para que podamos seguir creciendo a la estatura de Cristo. Otra razón por la que Dios podría permitir no pasar por alto aquel dolor, aquel sufrimiento, es porque es una instancia realmente para evidenciar nuestra fe. Es fácil acá, hermanos, o no del todo, pero es más llevadero, más propicio que acá, en estas paredes, el ser cristiano sea más llevadero, más fácil, porque estamos en coinonía, estamos en comunión, estamos siendo ejemplos los unos a los otros, tenemos referentes y esperamos ser buenos referentes y ejemplos para nuestros hermanos que vienen de más abajo en su crecimiento espiritual. En los campamentos, para qué decir, pucha, y que los echo de menos, ya 2 veranos, que duele, ¿cierto? 2 veranos que ya no hemos tenido campamentos de adolescentes, de jóvenes, infantiles. Gracias a Dios que pudimos tener campamentos, vacaciones familiares, y entiendo que fue un lindo tiempo. Pero este refrigerio espiritual donde nos congregábamos en aquel lugar tan lindo que es sinónimo de bendición, de llamado, de restauración, como lo ha sido Pichidegua por todos estos años, no lo ha habido, pero Dios ha sido fiel, Dios ha sido misericordioso este tiempo. Pero estando allá afuera, estando en nuestra casa, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en nuestra habitación, no es siempre tan fácil. Y una de esas razones de por qué Dios no permite pasar por alto aquel dolor es porque
Primera de Pedro 1 señala lo siguiente: estas pruebas demostrarán que tu fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Sí, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Es hermoso con que se compara la fe y aún más se la pone en un sitial más alto. ¿Sabe por qué? Porque cuando el oro es sometido al fuego, a diferencia de la madera, no se consume inmediatamente, no deja huellas de un calor expuesto ante una combustión, sino que se purifica. Aquellas rarezas en la naturaleza que pueden estar insertas en este elemento químico son limpiadas, y el fuego permite que esta fe sea purificada. ¡Wow! Entonces, tu fe, al permanecer firme en tantas pruebas, señala Pedro, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Amén. A veces el dolor nos permite aprender y sacar todas estas lecciones, y podríamos quizás continuar con algunas otras más. Muchas veces no estaremos preparados para entender los motivos cabalmente. ¿Y saben por qué? Porque no tenemos la mente de Dios. Sí, y ante eso nada podemos hacer. Pero creo que sí, conforme pasa el tiempo, aunque muchas veces no podamos entender los por qué, esto es una linda frase que se dice muchas veces, pero que es tan cierta. Pero siempre podemos entender los para qué. Es tan cierta. Y pensando en esto, ¿saben por qué, hermanos? Porque tú y yo hemos sido creados con propósitos. Y el para qué está ligado a esa intención. El por qué no. El por qué explica una causa, pero no explica el propósito por lo cual es permitido aquello. Y cuando Dios te creó, cuando Dios pensó en ti, en aquella eternidad y con amor eterno te amó, pensó en un propósito. ¿Por qué? Porque Él ya te amaba y eso era suficiente. Por último, hermanos, entendamos bien que si este dolor, si este sufrimiento que vemos en las guerras, en lo global, en lo personal, no proviene de Dios. Y si hay aquellos que no permite y otros que sí permite, ¿pero cuáles son sus causas? Y en resumidas cuentas podríamos decir que son tres, sí. Ya hemos dicho, consecuencia de nuestras propias malas decisiones. Muchas veces somos injustos con Dios, creo. Le pedimos a Dios, a este pseudo botiquín, que entendemos cómo actúa Dios, que cuando tenemos un problema nos acercamos a Él y le pedimos que lo solucione. Porque Él es un Dios de amor, es un Dios poderoso, ¿cierto? Pero no es la relación que Él quiere tener con nosotros, la de un botiquín. Muchas veces experimentamos aquel dolor por una consecuencia natural de nuestras propias decisiones que en libertad hemos tomado. En segundo lugar, porque, como ya dije, hay un enemigo que propicia malos pensamientos acerca de esta culpabilidad incorrecta acerca de Dios. Y tres, porque hay pecado. Aquel pecado que distorsionó el diseño original de Dios, aquel pecado que no ha hecho más que embarrarla en todo lo creado por Dios y con mucho lodo, mucho lodo. Entendemos que esto no proviene de Dios. ¿Saben muchas veces de dónde nace? De nuestro corazón.
¿Qué fue lo que dijo Jesús en Mateo, capítulo 5, versículo 19? Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. El pecado ha introducido todo este dolor. No ha sido Dios, no ha sido Dios. Rompamos esa mentira de una vez por todas. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Dice Santiago. ¿No es de vuestra pasión en las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué no pedís? Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, en sus egoísmos. Y se repite la historia. No escuchamos a Dios y nos sumergimos en nuestro yo, en nuestro yo, en nuestro yo. Por tanto, hermano, ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando nos encontramos en este tipo de situaciones de dolor? Permiso. Sabemos que los que aman a Dios, para nuestros amigos en casa, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. ¿Cuál es el axioma acá? ¿Cuál es aquel principio irrefutable acá? Es que si le amamos es porque le hemos conocido, y de esto Juan nos enseña bastante. Si se le hemos conocido, guardamos su palabra, somos obedientes a Él. Por tanto, si le amamos, tenemos una garantía que nuestra vida le pertenece y Dios, por tanto, tiene el control de tu vida. Qué lindo principio, qué linda promesa de parte de Dios. La pregunta es, ¿le amamos? Yo, Felipe Melo, un pastor más, le amo a Dios con todo mi ser, con toda mi alma, con toda mi mente, con todo lo que soy. La promesa de Dios no es que Dios va a pasar por alto tu aflicción, tu prueba, tu dolor. No. La promesa de Dios, y seamos justos con lo que Él promete, la promesa de Dios para ti es que si tú le amas, aunque estés pasando por aquello, Dios es capaz de transformar en aquello en algo para bien, en algo que sea transformado de lo más negro y oscuro que pueda existir a una luz radiante que pueda sacarte sonrisas, sacarte un regocijo por la salvación costosa que tienes, por el trato de Dios Padre que te ama y que te ve 24/7 y que está preocupado de ti día tras día, como el mejor papá que podamos conocer. Dios quiere estar a tu lado. Sí, en esos momentos. Y no sabe cómo decirlo, no sabe cómo dártelo a conocer. Quizás está gritando, cual parlante a máxima potencia, quiero estar ahí, permíteme estar a tu lado. Este verano nos pasó, creo que algo muy natural. ¿Cuántas veces no hemos enterrado una astilla? Puede ser milimétrica quizás, en una mano, en un dedo, en la planta de un pie.
y llega a ser incómoda, molestosa y hasta dolorosa, ¿cierto? Uno de nuestros hijos le pasó esto en el verano. Y bien, uno toma como padre, uno ha escuchado que el cuerpo, Dios ha sido tan sabio como reacciona nuestro cuerpo ante este tipo de situaciones. Puede encapsular aquella astilla e irla botando de a poquito. Pero como papás o como cuando nos ha sucedido esto, entendemos bien que cuando llega a ser incómodo y doloroso porque pisamos y pisamos, hay que extirparla. Y para aquello, ¿qué debemos hacer? Romper un poquito. Pescamos una aguja, alcohol, un poquito de fuego y empezamos a romper. Pero como papás sabemos que para solucionar ese dolor debemos ocasionar otro dolor. Y qué terrible es esto. Perdónenme el ejemplo. Es una astilla, pero cuando vemos la cara de un hijo afligirse, cuando grita de dolor, cuando le salen pequeñas lágrimas y grandes lágrimas, el corazón de un padre se conmueve hasta lo profundo. Y uno quisiera estar ahí, quisiera hacer un cambio en el equipo, entrar toda la cancha por él, pero no podemos, no se puede. No podemos pasar por alto aquel dolor. Y más aún debemos propiciar un pequeño dolor más para solucionarlo. Y ante ese dolor, ante esas lágrimas de nuestro hijo, lo único que atiné fue a decirle: toma mi mano. Y cuando te duela mucho, me aprietas con todas tus fuerzas. Porque quiero compartir tu dolor. Y porque quiero que sepas que estoy a tu lado. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho eso? No te puedo librar de este dolor. Y quizás va a doler un poco más, pero toma mi mano y apriétala fuerte porque yo quiero tomar tu dolor. Y quiero que sepas y que no quede duda que yo estoy ahí a tu lado. Cuando hemos experimentado dolor, hermano, hermana, amigo en la casa, ¿a quién le damos la mano? Dios quiere ofrecer su mano portentosa para salir a tu encuentro. ¿Por qué? Porque te ama. Sí. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Sí. A pesar de aquel dolor, a pesar de aquel sufrimiento, en el mundo tendrán aflicción. Pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Eso era, hermano, lo que tenía para compartir. Le pido al Espíritu Santo que traspase las pantallas, que traspase lo digital y pueda hacer el trabajo quirúrgico que solo Él sabe hacer. Si hay alguien que haya estado pasando por una aflicción, un dolor de este tipo, que al salir de este lugar salga sin ese dolor en el nombre de Jesús y salga con una visión renovada acerca de Dios. Si hay alguien que ha estado desde su casa expectante y quizás con esta dificultad de si creer o no creer en Dios por toda esta aflicción, por toda esta maldad que vemos día tras día, tal vez tú tienes por una cultura valórica, emocional, por lo que te han dicho tus padres, quizás ese deseo de querer creer, pero esto te lo impide. Espero, de alguna forma, que Dios haya hablado a ti y puedas entender que ese sufrimiento no ha sido causado por Dios y que sí es real, pero quiere mostrar su amor de diversas formas. Y llegará algún día en donde
como decía el pastor Leo, no habrá necesidad, no habrá dolor, no habrá llanto, no habrá amargura. Esta creación será renovada, restaurada, porque nuestro Jesús reinará como juez justo, como Rey de reyes y Señor de señores. Jesús, Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres la prueba palpable de que tú no eres Dios indiferente al dolor, porque tú mandaste a tu Hijo a ser encarnado en forma de hombre para compartir nuestro dolor. Y tú llevaste sobre esa cruz toda angustia, toda maldad, todo pecado, toda injusticia sobre tus hombros para hallar una solución definitiva ante el problema del pecado. Y lo que tú haces hoy es proveer la solución, la medicina ante esta maldad, ante este virus que se prolifera como cual nunca antes ha habido en la historia, que es el pecado. Tu sangre en la cruz, tu muerte en la cruz, pero tu resurrección también, porque la muerte no fue capaz de retenerte y tú vives hoy, Señor, y vendrás por tu iglesia. Dios, queremos crecer, queremos mirar la prueba no como algo, como un sinónimo de que es algo malo. Ayúdanos a cambiar aquella cosmovisión, ayúdanos a cambiar nuestra actitud frente a aquello, pero no por nuestra fuerza de voluntad, sino por la fuerza de tu Espíritu Santo operando en nuestro interior. Ayúdanos a entender para aquello cuando no podemos entender racionalmente, sino que debamos hacerlo espiritualmente. Ayúdanos a descubrir tus propósitos para hacer crecer nuestra vida, nuestra fe, y para que cuando sea probada, aquel fuego, Señor, pueda ser purificada como aquel oro refinado. Sí, Señor. Si hay hermanos acá que experimentan este dolor y que necesitan ser extirpados de raíz por ti, Señor, hazlo en el nombre de Jesús, que puedan hallar paz, la paz que solo tú sabes dar, que tú puedas poner en aquel lugar de dolor, de sufrimiento, aquel lugar de preguntas, de incertidumbre, Señor, consuelo, paz, tu amor. Sí, Jesús, hazlo, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén.